Buen día, estimados alumnos. Soy el doctor Roberto Araniba Valladares del Departamento de Ciencias Morfológicas. Quiero darles la bienvenida a la Cátedra de Microanatomía Humana. Este día hablaremos sobre el tema diferenciación de las tres capas embrionarias, plegamientos y formación de cavidades, que sería el tema número 2 de su cátedra. Para el desarrollo de este tema, la bibliografía es su libro de texto, la embriología médica de Lachman, ya sea la 13ª o 14ª edición, o cualquier otra embriología que usted tenga a mano. La embriología de Kate Moore, la embriología clínica de Kate Moore, la embriología humana y biología del desarrollo, Arteaga Martínez y García Peláez, o la embriología médica de Joseph Ib. Cualquiera de estas embriologías pues les será de mucha utilidad para el desarrollo de este tema. Los objetivos que veremos hoy son distinguir la formación de la somatopleura y esplanopleura, definir el origen de la musculatura estriada y lisa, analizar la formación e importancia de los plegamientos embrionarios, localizar el intestino anterior, medio y posterior, el celoma intraembrionario, sumarizar el desarrollo de los miembros y por último, enumerar los componentes del pedículo de fijación o cordón umbilical. ¿Por qué este objetivo está en rojo? Porque yo les pediré que por favor investiguen sobre este, pero no sin antes darle las páginas de referencia de su libro de texto. Y el desarrollo total de todos los objetivos, pues los encontrará en una presentación de PowerPoint que está en su campus virtual. Iniciemos. Tenemos que hablar sobre el celoma intraembrionario, pero ¿qué es celoma? Celoma significa cavidad, cavidad intraembrionaria. Entonces estaríamos hablando de las cavidades corporales. Para iniciar debemos de recordar, hacer un pequeño recordatorio sobre el proceso de la gastrulación. ¿Cuáles son las capas que se derivan de este proceso? Mencionaremos la primera, que sería el ectodermo. El ectodermo de color celeste. La siguiente sería el mesodermo de color rojo, mesodermo. Y por último mencionaremos a la capa endodérmica, endodermo de color amarillo. Estas son las tres capas germinativas, pero en este tema tenemos que hacer énfasis sobre el mesodermo, mesodermo intraembrionario. Entonces, podemos mencionar que el mesodermo lo podemos dividir en tres porciones. El mesodermo paraxial, en donde encontramos el desarrollo de las somitas. La siguiente porción sería el mesodermo intermedio, que da origen al aparato urogenital o al aparato urinario y gonadal. Y por último tenemos a lo que sería el mesodermo lateral. Mesodermo lateral. Este mesodermo, conforme se está dando el desarrollo embrionario, pues sufre ciertas hendiduras y se separa en dos láminas o en dos capas.
sobre el mesodermo lateral, y es lo que veremos a continuación. Ahora hablaremos sobre las dos capas del mesodermo lateral, pero antes hay que hacer mención de esto. En estas imágenes vemos el desarrollo embrionario, específicamente del embrión. Aquí se está desarrollando el embrión, igual que acá. Por lo tanto, todo esto que estoy señalando es intraembrionario. Ahora, fuera del embrión vamos a encontrar dos cavidades, y estas dos cavidades se consideran extraembrionarias. ¿Y cuáles son estas? El saco vitelino y acá la cavidad amniótica, que en este momento los estamos observando. Arriba la cavidad amniótica y abajo el saco vitelino. Entonces, sigamos con las dos capas del mesodermo lateral. Vemos que en el mesodermo lateral se están formando cavidades intercelulares o se están formando hendiduras. Por lo tanto, se forman dos láminas o dos capas. ¿Cuáles son estas? La capa parietal o somática y la capa visceral o esplásmica. La capa parietal o somática está situada debajo del epitelio ectodérmico. Acá tenemos al ectodermo y debajo de él se encuentra la capa parietal o somática, pero menciona que se continúa con el mesodermo extraembrionario que recubre al amnios, y es lo que estamos viendo acá, el mesodermo extraembrionario que recubre al amnios. El amnio es la membrana de la cavidad amniótica. Ahora, la siguiente capa, visceral o esplásmica, se dice que está localizada adyacente a lo que es el endodermo. Acá tenemos al endodermo de amarillo y acá la capa visceral o esplásmica. Y menciona que esta se continúa, esta capa, con el mesodermo extraembrionario que está recubriendo al saco vitelino. Entonces tenemos a la capa parietal o somática y a la capa visceral o esplásmica. Bueno, ahora veamos qué sucede cuando el mesodermo somático se une con el ectodermo embrionario. Acá tenemos al ectodermo embrionario y este se une al mesodermo somático. Nos van a formar la pared del cuerpo embrionario, o mejor conocido como somatopleura. Ahora, ¿qué sucede cuando el mesodermo esplásmico se está uniendo a lo que es al endodermo embrionario? Se forma la pared del intestino que se conoce como esplanopleura. Durante el segundo mes de desarrollo embrionario, el celoma intraembrionario se divide en tres cavidades corporales. ¿Cuáles son estas? La primera que vamos a mencionar sería la cavidad pericárdica. La segunda sería la cavidad peritoneal. Y la tercera, la cavidad pericárdico-peritoneal, que está uniendo a las dos anteriores.
Hagamos una pausa, veamos esta imagen, la mujer con el mejor físico del mundo. Ahora hagamos un recordatorio de lo que vimos en anatomía macroscópica. Cuando hablábamos del tejido muscular o de los músculos, el tejido muscular se puede clasificar de dos maneras, en estriado y en liso. Ahora, este músculo estriado se clasifica en esquelético, músculo estriado esquelético y en músculo estriado cardíaco. Recordemos, hablamos del mesodermo paraxial. En el mesodermo paraxial se desarrollaban las somitas y las somitas daban origen al miótomo. Entonces, veamos las células del miótomo. Estas comienzan a alargarse, a tener una forma alargada, fusiforme, y a esto le conocemos como células miógenas o mioblastos. Estos mioblastos son células musculares embrionarias derivadas del mesénquima, del tejido conjuntivo embrionario o tejido conectivo embrionario. Entonces, estamos hablando del término mesénquima. Ahora, a partir de las células del miótomo y de las células miógenas o mioblastos se empieza a dar una diferenciación celular en el cual vemos que los mioblastos comienzan a alinearse una célula con otra para formar una estructura alargada que vamos a conocer como miotubo, y este miotubo va a formar lo que es la fibra muscular. Si se hiciera una pregunta, ya sea en el examen teórico, en el examen práctico o en un laboratorio, ¿de dónde se origina el tejido muscular? La respuesta sería de la hoja germinativa mesodérmica. Estamos hablando de lo que es mesodermo. Entonces, el músculo esquelético se deriva o se origina del mesodermo paraxial, del miótomo de las somitas, del mesodermo de los arcos branquiales, o estamos hablando del mesodermo del aparato branquiomérico, y también del mesodermo de los miembros. También se puede formar del mesodermo somatopleural. Origina, junto con las células que emigran desde el miótomo, los músculos de las paredes lateral y ventral del tronco. Ahora, el músculo liso se está formando de la hoja espláncnica del mesodermo lateral. Y por último, el músculo cardíaco se forma del mesodermo espláncnico que circunda el tubo cardíaco, o sea, del mesodermo espláncnico que rodea al tubo cardíaco. Recapitulando, el músculo estriado lo clasificamos en estriado esquelético y en estriado cardíaco. Ahora, el músculo liso, ¿dónde lo pueden localizar? En la pared del intestino y derivados,
Entonces estamos hablando del mesodermo espláncnico. También lo puede encontrar en lo que son las paredes de vasos sanguíneos y linfáticos. Estamos hablando del mesodermo somático. El pliegue del disco embrionario trilaminar plano en un embrión ligeramente cilíndrico representa un gran acontecimiento, ya que establece la forma corporal. Esta es la importancia de los plegamientos embrionarios. Ahora, estos plegamientos embrionarios ocurren en los planos medial y horizontal. En el plano medial ocurre el plegamiento longitudinal, que iría de la parte cefálica a la parte caudal, y en el plano horizontal ocurre el plegamiento lateral, que va del lado izquierdo y que va también en el lado derecho. Ahora, todo esto ocurre gracias al crecimiento acelerado del sistema nervioso, y uno de los sistemas beneficiados de estos plegamientos embrionarios sería el sistema intestinal o aparato digestivo. Acá en estas imágenes estamos viendo el plegamiento longitudinal, en el cual se está dando un pliegue cefálico y un pliegue caudal. Y acá estamos viendo un plegamiento transversal o lateral que se está dando en el lado derecho y en el lado izquierdo. El plegamiento lateral se produce por la médula espinal y las somitas, que crecen rápidamente. Ahora tenemos que hablar sobre el intestino primitivo. Este intestino se divide en tres porciones: una anterior, una porción media y una porción posterior. Las estructuras que delimitan a este intestino primitivo son la membrana bucofaringea hasta lo que es la membrana cloacal. Entonces veamos las porciones del intestino primitivo, qué estructuras la están delimitando. El intestino anterior vamos a dividirlo en dos porciones, en una porción proximal y en una porción distal. La porción proximal está delimitada desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo traqueobronquial. La porción distal está delimitada desde el divertículo traqueobronquial hasta lo que sería el esbozo hepático. El intestino medio está delimitada desde el esbozo hepático hasta la unión de los 2/3 derecho con el 1/3 izquierdo del colon transverso. Y por último, tenemos a la porción del intestino primitivo, que es la posterior, y va desde 1/3 izquierdo del colon transverso hasta lo que es la membrana cloacal. Haré un paréntesis. Si usted tiene la oportunidad de leer algún libro de texto en el cual su autor le describa que el intestino primitivo lo está dividiendo en 4 porciones, lo puede encontrar así: una porción faríngea, una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Entonces debo de aclarar que la porción faríngea a la que el autor se refiere, se está hablando de la porción proximal del intestino anterior, que también es conocida como faringea.
Entonces, recapitulando, para motivos de examen, el intestino anterior lo vamos a dividir en una porción proximal y una porción distal. La porción proximal también es conocida como faringia, pero siempre corresponde a la porción anterior. Tenemos a la porción media y a la porción posterior. Entonces, quisiera que ustedes investigaran qué estructuras se están derivando de cada porción del intestino primitivo, tanto del anterior, del medio, como del posterior. Tenemos que hablar sobre el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación en un futuro va a ser el cordón umbilical, y este cordón umbilical está formado por vasos umbilicales, específicamente 2 arterias y una vena. Repitiendo, 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Ahora, debo de aclarar que ahí por el 16º día de desarrollo embrionario, este pedículo de fijación lo está conformando también una estructura llamada alantoides. Este alantoides es una evaginación posterior del saco vitelino, pero esta estructura desaparece conforme se está dando los plegamientos corporales, en el cual el saco vitelino forma o pasa a formar parte del intestino primitivo, específicamente de la porción del intestino medio. Por lo tanto, esta estructura desaparece y al final, cuando se forma el cordón umbilical, nos queda 2 arterias y una vena. Bueno, ya para terminar, les pido por favor que vayan a investigar sobre el desarrollo de los miembros o desarrollo de las extremidades, tanto superior como inferior, y esto lo encuentran en el capítulo 12 de su libro de textos. Me estoy refiriendo a la embriología de Lachman. Si usted ocupa o tiene la 13ª edición, lo va a encontrar en la página 163 del libro, o si usted tiene la 14ª edición, lo encontrará en la página 167 del libro, siempre en el capítulo 12.